What you think about? ¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un video que me recomendaron de curiosidades de Paraguay. Ya sé que anteriormente vimos un video de curiosidades, pero pues no eran tantas curiosidades, más eran datos que te informaban de cosas que pasaban en Paraguay. Vamos a ver si en este sí son curiosidades y pues ya vamos a ir viendo. El video original lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver sin ninguna interrupción. Ya saben de que yo hago comentarios a cada rato y estoy interrumpiendo los videos y aparte les quito a veces unas partes para que no se haga tan extenso los videos. Así que si quieres ver el original te lo dejo en la descripción. Ahora sí no, si quieres acompañarme, ver mis comentarios, ver qué es lo que digo alrededor de estos datos, pues acompáñenme y a ver de qué se trata este video. Vamos a estar hablando de un país que es un poco desconocido, del cual no se habla mucho, pero igual es un país hermoso, con gente maravillosa, según todas las referencias que me han dado. Y bueno, una vez fue la segunda mayor audiencia de mi canal. Además, en estos últimos tiempos ha tenido un crecimiento económico sorprendente. Este país es Paraguay, el cual es uno de estos países que está construyendo el canal bioceánico. Paraguay se encuentra en el centro de América del Sur, limita con Argentina, Bolivia y Brasil. Se divide administrativamente en 17 departamentos y un distrito capital. Paraguay es un país sin litoral, con grandes extensiones de pantanos, bosques subtropicales y Chaco. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de Chaco, Rafael? Cuando empecé a averiguar sobre Paraguay y algunos proyectos que se están realizando en este país, siempre me encontraba con esa palabra. Así que aquí te la explico. Chaco es el nombre de una región de Paraguay y también de una provincia de Argentina. La palabra Chaco viene de los idiomas aborígenes del norte de Argentina y del Paraguay. Significa territorio de caza y está muy bien expresado ya que era un territorio de abundante fauna, es decir, con mucha vida animal. Pero además de esto, este país presenta extensiones de naturaleza que abarcan sabanas y matorrales. La economía paraguaya se encuentra en crecimiento. Es el mayor exportador de energía eléctrica en las Américas, además de ser el cuarto exportador de soja y el sexto de carne bovina en el mundo. Creo que estos datos ya los habíamos visto, que en cuanto a la hidroeléctrica y no me acuerdo cuál otra energía que ellos producen, como que aprovechan sus recursos naturales, que por lo visto tienen bastantes, y sobre todo al tener tan pocos habitantes, aquí decía 6, pero creo que ya tienen como 8 o 9 millones de habitantes, si no estoy mal, y tener una extensión territorial bastante amplia, entonces digamos que hay mucho terreno que todavía no es como explotado, por así decirlo, por las compañías. Eso lo pueden aprovechar como parte de la naturaleza y como parte de la fauna del país, entonces se ve muy bonito, aparte que todavía hay muchas áreas verdes, incluso aquí en mi país, que somos un montón de personas, somos 22 millones de habitantes en un país con una extensión territorial muchísimo menor. Aún así hay todavía muchísimo territorio como para hacer ecoturismo y hay muchísimos bosques y muchísima área verde, entonces me imagino que ustedes tienen aún más siendo de Paraguay. La actividad económica creció en los últimos meses con un PIB que acumuló un crecimiento de 6,9% al primer semestre del año. El economista Nilka Ferreira explicó que estos resultados muestran una recuperación macroeconómica bien importante, superando poco a poco las consecuencias de la pandemia, principalmente por la baja cantidad de contagios por COVID-19 y la campaña de vacunación que permitió una normalización de la economía y su expansión. Ferreira relató que el próximo año los servicios ayudarán a la reactivación de la economía, principalmente con la entrada de turistas, siendo afectados el sector agrícola por las condiciones climáticas y el sector ganadero, que al ritmo creciente que está exportando irán disminuyendo gradualmente. No sé si han visto las noticias sobre lo que está pasando en Paraguay y parte de Brasil, donde los ríos Paraguay y Paraná, que antes eran ríos navegables y donde circulaban barcazas trasladando mercancías, ahora por el cambio climático estos ríos están casi secos. A la madre. Están en su nivel más bajo en muchas décadas. Esto es muy lamentable. Pero a pesar de esto, la economía urbana impulsará en Paraguay en los próximos meses un nivel macro, siendo los servicios de hotelería, gastronomía, financieros y comercio de la frontera los que ayudarán al repunte del país. Actualmente existen varias problemáticas que amenazan la estabilidad económica y que se deben administrar correctamente para cerrar un mejor año y que la normalización del sistema económico sea positiva. Entre los factores se encuentra la bajante extrema de los ríos, que supera los registros históricos, la demanda y el precio internacional, el déficit fiscal, entre otros. El hecho de que los caudales de los ríos de este país haya bajado está afectando el sector eléctrico, ya que ésta se genera de fuentes hidroeléctricas. No sé si ustedes saben que este país vende electricidad
a muchos países. Es interesante, o sea, imagínense, a raíz del cambio climático, los niveles del mar se han cambiado drásticamente, lugares se han secado completamente, hay sequías en ríos, en lagos, y esto no solo pasa ahí, pasa en muchísimos lugares, y eso llega a afectar a la economía entera de un país, porque obviamente los recursos naturales se están agotando o están modificándose de una manera que no pueden ser vueltos a consumir, porque obviamente sabemos que, por ejemplo, cortan un árbol y a lo mejor le cortan en 10 minutos y el árbol tiene que crecer en los próximos 20 años para que logre estar en donde estaba anteriormente. O los ríos se secan y los animales que viven en esos lugares mueren porque no logran consumir el agua que estaba ahí o porque eran animales que vivían dentro del río. Entonces este tipo de situaciones está afectando cada vez más el planeta. Y me imagino que Paraguay, al ser uno de los que utiliza estos recursos para producir su energía y también comercializarla a otros lugares, pues también les puede llegar a afectar. El proyecto del corredor bioceánico, que unirá a los puertos del norte de Chile con el sur de Brasil, vía Paraguay, registra un 75% de avance y actualmente se trabaja en 7 subtramos, el 7, el 8, el 9 y el 10, en Loma de Plata, así como el 13, el 14 y el 15 en Carmelo Peralta, en el Chaco paraguayo. El corredor bioceánico arrancó en el 2021 con un 64,5% de avance general, con 147,3 kilómetros de ruta asfaltada y señalizada en este primer tramo que va desde Loma de Plata hasta Carmelo Peralta en el Alto Paraguay. La obra total, a su vez, contará con 13 pasafaunas una vez que esté el primer tramo finalizado. Hago esta pequeña interrupción para que tú puedas darle like, suscribirse y todo lo que ustedes ya saben, para que YouTube comparta el video con más personas y también dejar tu comentario. Ustedes ya saben eso. También les dejo mis redes sociales y también les quiero contar que ahora hay un grupo de Telegram al cual ustedes pueden enviar su sugerencia. Si ustedes tienen algún video que digan, yo quiero que reacciones a este video, pueden hacerlo a través de este Telegram. Se lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahí dice Telegram, le dan clic y pueden enviar la sugerencia que ustedes deseen. Y si a mí me parece interesante, lo reaccionamos en algún futuro. Entonces, gracias. Disculpen que los interrumpa, continúen viendo el video. Hasta el momento fueron entregadas 7 de estas estructuras. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos es un pasafauna, no? Pasafauna son estructuras colocadas en distintos puntos del corredor para que las diversas especies de mamíferos vertebrados pequeños, medianos y grandes puedan cruzar de un fragmento del bosque a otro de manera segura. Sí, el paso de fauna se incluyó en el diseño final de la construcción de la ruta bioceánica. Sí, pues digamos que la idea de Paraguay es empezar a hacer este tipo de carretera, construcción o lo que sea que estén construyendo para que vaya en diferentes países y que se vaya como multiplicando los recursos de fauna y supongo que también de flora, porque de plano van de la mano. Entonces está interesante el proyecto. No lo conozco a profundidad, seguramente si ustedes son de Paraguay conocen el proyecto, pero yo no tenía ni idea que eso estaba existiendo y pues supongo que ya van avanzados en eso. Como unas medidas de mitigación para el impacto directo de la ruta sobre la fauna. El objetivo principal de ello. El objetivo principal es disminuir el impacto que va a causar la ruta en la fauna chaqueña. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una línea base ambiental donde se fijaron los puntos de mayor interés para la inclusión de estos pasos de fauna. En esta línea base surgieron 13 puntos de interés. Sí, pues entiendo. Digamos que como van a construir una carretera, van a destruir parte de la fauna en algún punto. Entonces la idea es no afectar tanto y por eso hicieron como desvíos donde la naturaleza se puede remezclar otra vez a pesar de que haya una carretera en medio donde pueda afectarles. Es como pensar más allá. Y no solo pensar en mí, es decir, yo quiero construir una carretera y tronarme todo lo que esté a mi paso porque yo quiero pasar por ahí. Eso me recuerda, perdón que vaya a hacer una comparación, pero hubo aquí donde yo vivía antes un bosque. Este bosque estaba muy lleno de árboles, estaba muy bonito. Si te pasabas al otro lado era pura naturaleza, animalitos corriendo por todos lados. Y de repente una empresa decidió decir, voy a comprar esta parte y me voy a tronar todo el bosque. Taló absolutamente todos los árboles y puso una carretera, matando en absoluto toda esa parte natural. Obviamente para eso tuvieron que haber hecho algunas mafias con las municipalidades para recibir estos permisos y poder destruir absolutamente todo el bosque, porque literalmente donde yo vivía antes yo tenía enfrente un bosque y ahora hay una carretera. Yo ya no vivo allí, pero ahora hay una carretera y destruyeron todo tipo de animales y de flores que había en ese lugar. Entonces me imagino que para contrarrestar este tipo de actividades tan destructivas hacia el planeta, están pensando de otra manera y crear este tipo de cosas para que no sea destruida por completo y aún así tener la ventaja de tener una carretera que conecte a varios lugares. Está muy interesante. Ojalá eso hubieran pensado también en este tipo de construcciones que hicieron aquí donde destruyeron de verdad era un lugar muy bonito y ahora es
una carretera nada más. Pero eso pasó aquí, pero en Paraguay están haciendo algo diferente, muy interesante. A lo largo de los 276 kilómetros, que fue incluido en el diseño final de ingeniería que fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Esto fue estudiado y trabajado también junto con el Ministerio del Ambiente? Sí, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Obras Públicas y a través del consorcio. Bueno, lo que va a representar también el corredor bioceánico para el Chaco paraguayo. Sí, para el Chaco paraguayo es una obra de una magnitud increíble, es histórica, más para el Alto Paraguay principalmente, y para el Chaco para toda la salida del producto que se realiza ahí. Una vez que culminen los trabajos de este primer frente de las obras, la ruta bioceánica llegará a los 277 kilómetros. El proyecto es ejecutado por el Consorcio Corredor Vial Bioceánico conformado por las firmas de Quieros, Galbao y Ocho, siendo la inversión de aproximadamente 445 millones de dólares. Una vez culminada la obra en todos los tramos, unirá a los puertos marítimos más importantes, tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, y generará otros 2.500 empleos adicionales, así como un sinfín de oportunidades a los poblados del Chaco paraguayo. Pero aquí les traigo otra buena noticia para los países que conforman este corredor, es decir, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina. Y es que los referentes de la industria turística de estos países plantearon propuestas para utilizar el corredor bioceánico para la expansión del turismo internacional en la región y así fomentar el consumo de dicho sector. Esto con la idea de que la plataforma vial pueda constituirse en el canal para incrementar el turismo intrarregional entre estas naciones. ¿Qué opinas tú sobre esto? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y muy buena por Paraguay, ¿no? Por su hermosa gente. ¿Saben cuántas ganas tengo yo de visitar ese país? Me han hablado tan bien de él que de verdad que me gustaría. Le pasó las mismas que a mí a este cuate que también quiere irse a Paraguay, por lo menos a visitar. La verdad es que sí, yo siempre he escuchado muchas cosas positivas y buenas de Paraguay, que seguramente han de tener cosas malas como todo, y sus puntos frágiles donde a lo mejor pueden mejorar, como absolutamente todos los lugares. A pesar de eso, pues veo que hay muchas cosas positivas. La otra vez también, a lo mejor yo me confundí en un dato, que yo dije que a lo mejor todos tenían estudios universitarios, pero en realidad lo que tienen es casi nula analfabetismo. Todas las personas son relativamente estudiadas, o por lo menos saben leer y escribir, y eso está como muy interesante. Eso entre muchas otras cosas buenas que tienen, que seguramente si no has visto todo el montón de videos que tengo ya hablando de este país, cada vez hay más cosas, hay mucho de dónde sacar de este país bonito. Así que si eres de Paraguay, pues bienvenido a este canal. Si no habías estado en ningún otro video y si ya estás aquí, ya eres habitual, también te invito a que vayas a ver algún otro video. A lo mejor no estoy hablando siempre de Paraguay porque este canal no es solo de Paraguay, hay de muchísimos otros temas que si te interesan puedes irlos a ver. A lo mejor te entretienen también y pues aprendes de otras culturas. No hay nada más bonito que andar de viaje sin salir de tu casa. Entonces nos vemos en una próxima ocasión con otro video igual de interesante que este. Hasta la próxima. Chau. I care about you and me and